Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esto que se llama la Oficina Sin Importancia. Bueno, tenía rato que no te veía, Vivi. ¿Dónde andabas metida? No estaba. Estaba A ver, ocupada. cuéntanos. La vida misma me ocupó. Bueno, Por fin. Volviste después de tanto tiempo. Bueno, Vivi, te cuento que hoy estamos aquí. Como puedes observar, tenemos un público maravilloso que nos está acompañando hoy. Queremos contarle a las personas que nos ven y que nos escuchan desde sus casas que estamos en la calle de El Pescador, porque estamos en el marco de la segunda versión del Festival Sin Pasaporte. Vivi, te cuento que hemos sido invitados a ser parte de la organización de este evento y a traer nuestro podcast también para hablar sobre migración, ¿no? sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hemos sido invitados por parte del Festival Sin Pasaporte y el Festival Cine Libre a realizar este podcast, que la idea es que pueda fluir en torno a un tema muy importante que nos convoca y que hace rato moviliza a este municipio y a Urabá, que es la migración, ¿no? Muchas veces se habla de la migración de aves, de la migración de tortugas, de la migración de mamíferos, ¿cierto? Y les cuento que pues por aquí migra un mamífero, ¿no? Que es el mamífero humano y humana, ¿no? Por aquí han pasado muchas personas y por eso nace Sin Pasaporte, un festival que nos demuestra que la cultura no necesita ni visa ni pasaporte para ser promovida, ¿cierto? Sino que es un espacio libre en donde nos podemos compartir, ¿cierto, Henry? Sí, claro. Aparte de pues, que hemos sido un municipio, Vivi, que ha vivido la migración, yo creo que de la forma más directa posible que se puede vivir. Hemos recibido en el municipio, hace ya un tiempo atrás, el paso de más de 120 nacionalidades, según datos de las organizaciones que han estado por acá trabajando pues con todo este tema de migración. Bueno, Vivi, y tenemos acá tremendos invitados, ¿no? Claro que sí. Hoy tenemos a 3 personas que tienen trayectorias distintas de la migración, que vienen desde países distintos, que además han estado entre el ir, entre el volver, entre el quedarse en una nueva tierra, que además han migrado con pasaportes o incluso sin documentos, ¿cierto? Y la idea de hoy es poder poner esas voces a que nos compartan cómo es migrar, ¿cierto? Cómo es migrar desde distintos lugares. ¿Qué pasa si yo migro desde el norte global, desde el sur global? ¿Qué pasa si migro bajo unas condiciones de viajar, otras condiciones a veces más socioeconómicas? Pero bueno, es algo que vamos a ir descubriendo en este episodio y pues nada, quiero darle la bienvenida a nuestros y a nuestra invitada al podcast. Quiero darles el paso para que se presenten. Cuéntenos en dónde nacieron y nada, qué los trajo a Colombia, así muy rápidamente. No nos vayan a contar todo todavía. Entonces, si quieres, iniciemos por acá, por Kimberly. Bienvenida. Gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Kimberly Rivero. Yo vengo de Venezuela, de Maracaibo, estado Zulia, más específicamente. Y bueno, estoy acá desde hace 6 años. Tras el proceso migratorio, como ya lo hemos comentado. Y bueno, muchísimas gracias a Nico Clee por abrirnos sus brazos y recibirnos con tanto amor. Aquí no hay orden. No hay orden acá. No hay orden, sí. Estamos en Sin Pasaporte. Aquí es... Soy francés, aquí en Colombia desde hace 17 años. Y diría que yo soy como semi-voluntario de migración migratoria. Porque lo he decidido, pero al mismo tiempo no lo he decidido. Digamos, para resumir,
Viajé 54 países en el mundo y cuando pasé a Colombia me quedé sin plata. Me quedé con 5.000 pesos en 2009, entonces me tocó quedarme. Por eso que yo digo que era un semi-migratorio ahí. Y me tocó quedarme y ahí llevo 17 años aquí en Colombia. Bueno, Buenas y vamos- tardes, Konnichiwa, Watashi wa no Colombia, Gine, y Macará. Buenas tardes, señores. Qué pena. Muy bien, Mario. Bueno, todos me conocen acá en Necoclí, soy de acá en Necoclí. Tuve un tiempo que emigré de Colombia hacia Japón, Tokio. Tuve 6 años por allá, una experiencia muy bacana, aprendí mucho de esa cultura y de verdad que muchas gracias a ustedes por invitarme por acá y que la gente conozca un poco de mi historia acá cuando salí de Colombia para Japón. Me tocó duro, como todos los que emigramos, a veces que no conocemos nada en el otro país, no sabemos el idioma porque el idioma es bastante complicado, pero nosotros los colombianos somos echados para adelante y cuando queremos aprender algo nos ponemos las pilas y salimos. Así me tocó y de verdad que me siento muy contento por haberme invitado por acá. Gracias. Oiga, Vivi, ¿cómo será uno vivir en Japón? Si uno se enreda viviendo por aquí no sé, en Ecuador, en Argentina. ¿Cómo Ahora será imagínate ir a vivir por allá en ese país que es una cultura totalmente diferente. Una Aquí cultura tenemos una... distinta? Queremos escuchar esa historia. Otro idioma, otras prácticas, no sé, pienso en French, en Mario, ¿cierto? Que llegaron a países donde no se habla su lengua. Entonces, ¿cómo habrá sido ese proceso de aprender a hablar esa lengua? Y bueno, como en el marco de este festival hablamos de que migrar no es un delito, migrar es un derecho, quisiera preguntarles, iniciar por preguntarles qué les motivó a salir de su país. ¿Quién quisiera iniciar? ¿Qué les motivó a iniciar ese proceso? ¿Qué fue lo primero que llegó? Bueno, tengo que irme de mi país, quiero irme, bueno. Bueno, cuando yo salí de acá, sí, salí con un objetivo, pues, a una calidad de vida mejor, a buscar otros horizontes. De verdad que acá en Colombia, pues, la situación no era muy buena económicamente. Entonces, uno sale como con ese proyecto de buscar una calidad de vida mejor, a trabajar y a mirar cosas diferentes. Vivi, y yo quiero decir también que es muy interesante la mixtura que hay acá de personas porque siempre se cree que los que migran siempre lo hacen por necesidad. Pero el que migra porque tiene la capacidad económica de hacerlo, que por lo general son personas que viven en países desarrollados, no lo consideramos migrante. Sí, eso es algo que vamos a estar explorando. Sí, sí, pero somos migrantes. Yo también soy un migrante. Migrante, yo soy muy ¿cómo se dice? Privilegiado. Privilegiado de tener un pasaporte francés. Empezando por ahí, ¿sabes? Yo lo soy muy consciente de eso, pero yo salí de Francia no porque quería como tener mejor estatua o tener como mejor oportunidad, no. No, porque estaba bien en Francia. Francia es un país muy desarrollado y yo estaba muy bien allá. No era cuestión económica. No era rico, pero tampoco no había necesidad como que, ay, necesito ir. No fue eso. Fue más de lo que yo veo en National Geographic, lo que veo en la televisión, la quiero ver de mi ojo propio. Fue como mi intención. ¿Y Kimberly? A ver, Kimberly. Bueno, Kimberly, sí. Bueno, sabemos que los motivos por el cual muchas personas migramos es diferente de cada uno, ¿cierto? Pero en mi caso, pues, sí fue por el problema del país, el problema económico, ¿verdad? Pero a pesar de eso, estoy contenta y muy agradecida porque conocí Colombia, un país que veía en la tele, que siempre escuchaba que era el más cercano, que era el país hermano, y tenía siempre muchas curiosidades de conocer. Y pues hoy que estoy acá, lo pude conocer,
me pude dar ese placer, porque ha sido un placer enorme vivir acá, conocer la gente de acá, muy cálida, muy amable. Y pues eso fue el motivo por el cual yo salí de mi país. Pero no todo ha sido malo. Bueno, Kimberly yo creo que es uno de los ejemplos y de las personas... Kimberly, estoy aprendiendo a pronunciarlo, por allá me están corrigiendo. A ver, Vivi, ¿cómo es? Kimberly. Bueno, Kimberly, de la nacionalidad pues que más ha llegado a nuestro país y que hemos acogido, porque aparte de eso, pues nosotros los colombianos también en algún momento fuimos migrantes y hubo una gran, digamos que cantidad de personas que estuvo, de colombianos viviendo en Venezuela también. Ahora se invierten los papeles. Por eso creo que siempre tenemos que acoger a las personas que llegan, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros. Sí, y digamos que acá acabaron de tocar algo muy importante. Kimberly dice como, pues no todo ha sido malo, ¿cierto? Si bien tuvo que salir por la situación socioeconómica de su país, llegar y conocer un nuevo país, pues también le ha implicado, me imagino que conocer una nueva cultura, conocer unas nuevas dinámicas, nueva comida, quizás una nueva forma de habitar el mundo. También French toca algo muy importante y es tener un pasaporte francés es un privilegio, ¿sí? Porque casi que estos países del norte global, eso que nos lo han denominado como el norte global, son países que tienen entrada casi a todos los lugares, ¿no? Y eso ya da unos privilegios. Entonces, ¿yo cómo puedo ingresar a otro país? Y también, digamos, Mario, a mí me gustaría conocer un poco cómo fue el proceso de Mario de llegar hasta Japón, ¿cierto? Siendo colombiano, porque también sabemos, como bien lo dice Henry, muchos y muchas colombianas nos encontramos migrando y en movimiento todo el tiempo, yendo hacia otros lugares, ya sea por las condiciones internas de conflicto armado en nuestro país, las condiciones internas socioeconómicas que no son iguales para todos, ¿cierto? Eso también nos ha llevado a colombianos y colombianas a migrar, ya sea para buscar mejor situación económica, refugio o para estudiar, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos contaran un poco cómo fue ese proceso migratorio. No sé si quieras agregar algo, Henry. Bueno, Vivi, pero antes de seguir con la intervención de Mario, que creo que es muy interesante y deseo mucho escucharla, quiero contarte que como siempre tenemos aquí a nuestro patrocinador oficial de la oficina Sin Importancia. Oiga, parece que no nos gustara a nosotros el alcohol, pero vea quién nos patrocina. Y hoy pues les estamos invitando a que prueben una cerveza de Psicosis Beer, que es una cerveza artesanal que se produce acá en la región de Urabá, más específicamente en el municipio de Apartado. Entonces pues acá estamos probándola, así que vamos a hacer un pequeño brindis aquí pues. Salud, salud. Ahora sí, Mario, cuéntanos pues ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue esa experiencia? French, tu micrófono, gracias. Bueno, esa decisión nació así de repente. Estaba yo acá en Necoclí y tenía una hermana que los de Necoclí saben que era la esposa del difunto Carepa Gaviria. Entonces, acá en Colombia, yo era prácticamente el manager de él. Se fue para Japón y el hombre, como estaba solo, a los 15 días me llama y me dice, ¿te quieres venir para Japón? Y a mí como me ha gustado salir, conocer. Yo le dije, hermano, de una, ¿qué hay que hacer? Me dice, pues fácil, consígase los dólares, no hay problema, me los consigo. Me los conseguí y a los 2 días estaba viajando. Y los papeles. Todo, o sea, el pasaporte. ¿Cómo hizo todo, para los todo. papeles tan rápido? O sea, ¿cómo fue eso? Eso fue que, digamos, salí hoy de Necoclí para Medellín. Al otro día me fui para la gobernación, saqué el pasaporte, que era lo más demoradito, y me lo entré el mismo día. Al otro día yo tenía ya todo organizado. Tiquete por una agencia. Cuando estoy en Bogotá, pues como todo colombiano, ¿no?
me llevan a una recepción a requisarme. ¿Para dónde vas? Y yo, voy para Japón. ¿Cómo así? Y yo, sí, pasaporte. ¿Y para dónde? ¿Quién te espera allá? Y yo, no, yo voy para un club Shona Belmare. Ahí se llamaba el club en donde jugaba fútbol. Ese papel pasó una vez, tan listo. Lo bueno es cuando estoy llegando a Narita. En el avión, imagínate, yo soy colombiano, y se siente un japonés y un americano. Lengua, solamente yo, no sé ni qué iba a decir. Cuando me entregan el papel para llenar, pues, entonces, Colombia como un loto vivo, yo miro al amigo que está llenando el papel y tal. Le caí bien al japonés, el japonés hablaba español. Y le dije, señor, le dije, Shona Belmare, fútbol. Yo, sí, fútbol. De una vez me llenó el papel. Entonces bajé del avión, tal, cuando reciben a uno, pasé, y de una vez, de chorizo. Entonces me está esperando el cuñado, en paz descanse. Me dice, este huevón, ¿cómo llegó aquí, hombre, tan rápido? Y mis hermanos, digo yo chicaneando, usted sabe, hermano, que nosotros los colombianos somos así. Y entré a Japón, a Narita. Eso es una experiencia que le digo, pues, haga de cuenta, eso es un túnel y yo estoy debajo del agua. Y yo miraba los peces por el túnel para salir a que me reciben allá. Mario, O sea, perdón, ¿tú qué idioma hablabas? ¿Solo español o...? No, solamente español, ¿verdad? Por español. Y allá me tocó aprender a hablar. ¿Y cómo hacías allá para comunicarte con...? Lo primero me dio muy duro, pero tenía una amiga que era colombiana y me enseñaba el japonés. Entonces fui rápido, aprendí. Y con ella siempre andaba y anotaba en un papelito los kanji, las letras, que porque allá se maneja el kanji, el hiragana y el katakana. Entonces cuando llegaba a la casa me empezaba a estudiar. Y ya cuando empecé a trabajar con los japoneses, pues me dio más fácil ya ir aprendiendo el idioma. Es decir, que tú aprendiste a dominar algo del idioma japonés. Sí, claro. Tanto que yo trabajaba con la Isuzu, que es de la Toyota, y a veces los latinos, los peruanos o brasileños que eran Nisei no sabían hablar japonés, y yo les traducía. Y por ahí entraban a trabajar por medio de mí. Ya ganaba ya platica. Vea pues qué interesante la historia de Mario, ¿no, Vivi? Claro, no, lo que más me sorprende es, fue súper rápido, porque para el colombiano muchas veces es muy difícil que le den visa o que le den el pasaporte a ir hacia otro país, porque como hace un rato lo hablábamos, muchas veces nuestros países son nombrados como de tercera categoría, entonces son países que no son admitidos en otros lugares porque creen que podemos estar haciendo algo, ¿no? Entonces, por eso quería conocer cómo fue ese proceso y cómo te recibieron en el aeropuerto, ese primer momento, ¿cómo fue? No, el aeropuerto me recibieron bien porque fue mi familia la que me recibió. Ah, bueno. ¿Sí me Pero entiendes? te culcaron todo allá, ¿no? No, imagínate que eso cuando entra uno, hermano, a ese salón por ahí oscuro, me cuento que eso le requisan uno usted todo. Quieren que uno pues, lleva otra cosa, ¿sí me entiende? Pero no, ya cuando se dan cuenta que uno es bien, toda la cuestión, no. Y para que es una cultura, hermano, allá en Japón muy bacana, muy chévere. Vivi, yo quisiera escuchar ahora cómo fue el proceso de French para ver un poco el contraste que hay, ¿no? Entre las personas Sí. por su nacionalidad. Por su nacionalidad, por el lugar de donde vienen. A nivel de experiencia. ¿Cómo fue tu proceso migratorio? O sea, porque primero nos dices que andaste 53 países. Sí. Bueno, ¿cómo era ir a cada uno de esos países? ¿Cómo era tu ingreso? ¿Era fácil comunicarse con las otras personas? ¿Cómo hacías? ¿Y cómo terminas en Colombia con esos 5.000 Sí. pesos? Siempre, depende de donde tú vas. Por ejemplo, tú vas en China y en la parte rural no habla inglés. Pero tú vas en muchos lugares habla inglés, pero en la parte rural no habla inglés. Entonces es difícil. Pero siempre está la idioma de los niños. Dormir, comer, ¿sí me entiendes? Eso sí es internacional. Y tratar de comunicarse como uno puede. Pero yo no es que gastaba mucho dinero, porque yo viajaba de una forma muy mochilero. O sea, yo dormía afuera, tenía una hamaca, una carpita, andaba con el dedo, caminaba. Entonces era una forma como muy económico. Pones
pude conocer 54 países, porque viajé de una forma donde me rindió mucho el ahorro que tenía. ¿Entiendes? Entonces, y cuando llegué a Colombia es donde me quedé sin plata, es donde me quedé con 5.000 pesos en 2009, que es el equivalente de un almuerzo en esa época. Bueno, Friends, nosotros tuvimos la oportunidad ya de escuchar la historia de Friends en el podcast de la Oficina Sin Importancia, que además de eso quiero decirles que si quieren conocer más a fondo la historia de Friends, que es bastante interesante, pueden ir a escucharla en nuestro canal de YouTube. Pero yo quiero escuchar, Friends, algo que tú me contaste esa vez que me pareció muy interesante, y es qué pensabas tú de Colombia en ese momento, antes de llegar acá. Antes de llegar a Colombia, es triste decir, pero yo decía, en Colombia no voy a cruzar, o sea, voy a coger un bus de la entrada a la salida. Es el plan que yo tenía cuando yo estaba en Miami, que yo hice la ruta hasta Argentina. Yo dije, Colombia es el único país que yo no voy a cruzar, no voy a caminar, no voy a conocer. Un bus, la entrada hasta la salida. ¿Por qué? Porque o sea, como uno ve Colombia desde Francia, es una locura. Uno se imagina tirando mitralleta en la calle, vendiendo droga en las carreteras. Tiene un concepto de Colombia demasiado miedoso, demasiado peligroso. ¿Sabes? Ok, que era peligrosa. Bueno, Sí. llevando a eso, que tú también terminas aquí en Colombia, Kimberly, ¿cómo fue tu proceso de llegar a Colombia? Bueno, si ya llevas acá 6 años viviendo, ¿cómo ha sido ese proceso también de adecuarte a este país? ¿Sientes que es cercano o no? ¿Ahí cómo lo ves? Bueno, mira, principalmente tenemos es que ser conscientes pues de que estamos en un lugar diferente y también tratar de comprender y aceptar y respetar la cultura del otro. Al principio fue un poco, digamos que incómodo porque en cuanto a nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, cambian mucho las palabras, ¿ve? En la comida, en las frutas, los vegetales, todo, o sea, es difícil. A un principio, para comunicarme, yo tenía que andar con una persona, o sea, conocida, en ese caso mi hermana, que fue la que me recibió acá cuando llegué, porque, o sea, en principio tuve una experiencia extraña porque me acerqué a una frutería, fui a comprar lo que para nosotros es un cambur, ¿no? Un cambur, sí. Y yo digo, señor, disculpe, buenas, ¿me puede vender un cambur? El señor me mira, me dice, ¿un cambur? ¿Qué es eso? Yo no vendo cambur. Y yo le digo, eso es un cambur. Entonces, me dice, banano. Y yo, ok, disculpe, banano. Bueno, eso quiero banano. Entonces, y así con muchas otras cosas, pero es ahí la importancia de aprender y de la paciencia, porque hay que tener paciencia para aprender y pues adaptarse a los lugares. O sea, muchas personas, o sea, yo extraño mi país, claro, por supuesto que extraño mi país. Pero yo soy una persona que yo me adapto, o sea, me adapto a los lugares y hoy en día he aprendido también que uno no solamente es de donde nace, sino de dónde está. Porque uno aprende, uno conoce, uno se adapta y uno se enamora también de lo que está aprendiendo. Y pues yo puedo decir, yo soy venezolana, pero una parte de mí hoy en día también es colombiana. Qué importante esto que tú nos dices allí, Kimberly, porque primero nos hace saber que los cambios culturales no solo son de una lengua a otra, ¿no? Como de un idioma a otro. No solo es que no entienda el idioma, sino que también el español tiene sus variaciones, porque también tenemos culturas distintas, formas de comunicarnos distintas que nos llevan a tener que aprender en ese país cómo se vive, ¿no? Y lo segundo es esto que hablas de el ser paciente para adaptarse, porque me hace recordar una conversación que hace unos días tuve con French, que me contó también una anécdota que tuvo en una panadería
y que también me decía, tuve que ser paciente, como aprender a observar cómo es que funciona este lugar, porque es que nuestras dinámicas son distintas, ¿no? Y eso Claro. que dices, como de cómo terminó también teniendo una parte colombiana, porque eso también lo termino incluyendo en mi vida. Claro, Vivi. Y hay que decir también que por esto nace este evento que se está celebrando hoy, que es Sin Pasaporte. Sin Pasaporte nace precisamente de querer generar estos espacios de intercambio cultural para que las personas, tanto de los municipios de acogida, como lo es Necoclí, como las personas migrantes, puedan tener un lugar donde intercambiar experiencias, precisamente para que se minimicen, digamos que esos discursos que se empiezan a generar, porque pues es inevitable que en lugares como estos, donde llegan tantas personas, se creen esos discursos de xenofobia, de aporofobia, de discriminación hacia las personas que vienen de afuera. Y bueno, pues debido a esto pues se crea un espacio como esto que nace de la Corporación Cultural El Totumo Encantado, y precisamente se genera con el ánimo de cambiar, digamos que, bueno, pues este tipo de pensamientos y discursos, ¿no? Claro, y creo que este es un momento clave, porque hay un gran país, digamos, un dirigente en este momento que está criminalizando a los migrantes, y creo que esto para nadie es oculto, ¿no? Tenemos a Donald Trump eliminando a los migrantes, separándolos de sus familias, devolviendo de nuevo a muchas personas que quizás ya se habían logrado una estabilidad en Estados Unidos, regresándolas porque no son de ese país, y de nuevo creando un ambiente de xenofobia, ¿cierto? Que yo diría muchas veces que a veces es más aporofobia, ¿sí? Que Claro, porque- xenofobia. Porque te molesta Porque el- te molesta el que viene sin dinero, porque el que viene con dinero puede ingresar fácilmente, y eso es algo que también hay que poner ahí en la marcha, y cómo también muchas personas ahora se están regresando. Ahora Necoclí ya no está recibiendo las personas que iban hacia el norte de América, sino aquellas que están regresando a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Chile, porque les están regresando y separando de sus familias. Y en ese mismo sentido quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes que se han transformado sus identidades, su forma de ser, al haber habitado esos países? Digamos, en el caso de French, ¿cómo se ha transformado tu identidad, tus prácticas culturales al estar en Colombia, Kimberly también, y por supuesto Mario, qué trajiste de Japón, qué llevas de Japón quizás contigo? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, sí, pues yo lo que aprendí de Japón, hermano, es la verdad que la responsabilidad del trabajo, ser muy, muy serio para que uno pueda triunfar, o sea, salir adelante. Yo tengo mi empresa acá y de lo que aprendí allá me ha servido mucho, porque aprende uno demasiado y tener su responsabilidad de uno mismo para seguir adelante. O sea que en Japón, el tiempo que estuve allá, aprendí muchas cosas, y acá por eso traje digamos, esa idea de montar mi empresa acá, mi restaurante, tengo todo, se llama Yokotour, hotel, restaurante y hospedaje. Oye, Mario, y acá, infidentemente, ¿conociste a alguna japonesa allá o qué? ¿Cómo te fue con la japonesa? ¿Por qué? Hermano, como son, claro que sí, a la japonesa le gusta mucho el latino y sobre todo la piel morena. Les voy a contar una anécdota. Una vez me fui a rumbear a Tokio, se llama Roppongi, la zona rosa. Y yo iba con otro latino, un peruano, pero el peruano sí hablaba bastante japonés. Yo apenas estaba masticándolo, así, no sabía. Invité a la japonesa a bailar salsa. Le caí bien, bailamos, bueno. De ahí la niña, nos tomamos unos tragos
y me ha invitado para su apartamento. Allá la palabra... Dígala. Tranquilo, que acá no hay censura. Aquí no hay censura para nada. Ni pasaporte hay acá. Acá es sin pasaporte, sin censura. Allá la palabra dame es negativo, ¿cierto? Acá nosotros colombianos dame es positivo, ¿no? Es dar, ¿cierto? Y estábamos en una facción, pues, ya ustedes se imaginan, hermano, y ella, dame, y yo, ¿qué más te voy a dar? Ya lo tienes. Entonces, cuando ya, se acabó la vaina, me dice, ya se fue a aburrir de toda la cuestión, me encontré el compañero, el peruano, y me dice, Colombia, ¿qué hubo? Y yo, no, hermano, esa japonesa, bueno, y que dame, y yo, ay, ¿usted qué le dijo? Huevón, la estaban dañando. Yo, ¿cómo así? Sí, ella me pedía. ¿Qué le dabas tu trago o qué? ¿Sí me entiende? O sea, Hernández, no es que le pasa a uno porque no conoce pues, el idioma, no hablaba el idioma. Pero no, bien. Kimberly, ¿qué has visto tú que se ha transformado en tu identidad o en tus prácticas? Bueno, mira, desde mi perspectiva, estar acá, pues, ha enriquecido mi conocimiento, ¿eh? Porque, como sabemos, somos países diferentes, pero hablamos el mismo idioma, aunque siempre hay cosas que cambian, ¿cierto? Entonces, he aprendido mucho de la cultura, tenemos cosas similares, tenemos cosas no similares, y eso ha sido una experiencia muy bonita porque, como dijo el compañero acá, cuando llegamos a una parte, llegamos con ciertas expectativas, pero pues yo estoy muy contenta. He aprendido mucho la cultura, la música, su manera de hablar, de comunicarse. Es un país que ha sido, que al momento de recibir al migrante ha sido muy, muy abierto. O sea, pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia, te hablo porque gracias a Dios no he tenido una mala experiencia de decir el colombiano me ha tratado mal. De pronto sí hay por ahí personas que han tenido su experiencia porque no todas las personas somos iguales, todos tenemos diferencias. Pero yo, en lo personal, pues no tengo queja. No tengo queja, he aprendido mucho. Aquí he aprendido incluso hasta sobre los derechos. Que todos tenemos derechos, los derechos son universales. ¿Y la arepa es venezolana o colombiana? Bueno, mira, eso depende de cómo tú lo veas, porque aquí, tengo entendido, hay una arepa. Aquí hay una arepa, pero es diferente. O sea, es como te digo, es muy planita. La arepa de nosotros es más rellena, ¿eh? Y la hacemos a diario y la hacemos en casa. Pues allá nosotros no conseguimos la arepa en los supermercados, aquí conseguimos esa arepa en los supermercados. Vea pues, Entonces, eso es algo nuevo para mí. Sí, o sea, la arepa en Venezuela es uno de los platos principales y tenemos que hacerla a diario. O sea, amasar la harina y hacerla y consumirla de inmediato. Pues no tenemos esa facilidad como acá, que la podemos conseguir en el supermercado, a pesar de que es un poco diferente. Vivi, y yo tengo una anécdota, porque cuando estábamos, que aparte de eso, pues, yo hago parte también, o hice parte de la organización del primer festival Sin Pasaporte, como co-creador, y una de las experiencias que contaba es que precisamente acá, en el municipio, hablando pues y entendiendo las dinámicas que se presentan en contextos como este, y como lo que hemos vivido nosotros, cómo se empiezan a generar esos cambios culturales que a veces son muy sutiles. Y es que observaba que acá, en las novenas, que precisamente me imagino que empiezan ahora el 16, yo trabajaba en la administración municipal y nosotros íbamos a ser parte de la producción de las novenas porque pues hacíamos el montaje, las transmitíamos y todo eso.
y había algo que me parecía muy curioso, y es que había pues el lugar era el parque principal, aquí cerca, y en torno al pesebre pues se reunían los niños a cantar los villancicos, y había algo que nosotros acá los colombianos no usamos, eso fue adoptado de los venezolanos. Era que cuando terminaban de de cantar el villancico decían, amén, Jesús. ¿Cómo es? ¡Viva! Viva. Al principio solo lo decían los niños venezolanos, después ya todo el mundo lo decía. Y en los otros años ya se adoptó esa forma de cantar los villancicos con ese remate, que es una adopción de la cultura venezolana, para entender también de qué forma nos puede enriquecer, porque también todo depende de la perspectiva en que lo mires, estos intercambios culturales que tenemos en lugares como estos. Claro French. que sí, French. Y aparte de eso hay que decir French. ¿Cómo te fue con la colombiana? Sí, sí, sí. Mira, no, tengo mucho que decir, pero bueno, para ser corto, lo que a mí me tocó duro un poquito y luego lo que aprendí mucho en Colombia es, primero, lo que me tocó duro, me acuerdo al inicio en Colombia es que yo me quedaba en las panaderías esperando y la señora me miraba ahí como raro. Por allá en Francia uno tiene que esperar el turno y aquí los colombianos llegaban y me pasaban encima y yo esperando y la propia dueña me miraba como, ese señor está raro, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere? No, tú no puedes llegar ahí a esperar tu turno, tú tienes que pedir tu pan, pedir lo que tú quieres. Y como francés es muy difícil. Uno está acostumbrado al orden, esperar su turno y bueno, eso es un ejemplo. Lo que también me tocó muy duro en Colombia, pues no es para generalizar los colombianos, pero a mi experiencia es que el colombiano o en general me decía sí a todo, pero significaba no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, te dice sí a todo, el colombiano te dice Como siempre sí voy a ir. Sí voy a ir, sí, claro, sí se puede, sí, todo así, pero tú tienes que interpretar que eso es un no. ¿Cómo así? No entiendo, French. Explícame, porfa. Enséñanos eso porque de pronto Sí. no lo hemos identificado. No, pero yo creo que hay gente que me entiende, o sea, sí me entiende, ¿cierto? ¿Qué dice el público? El colombiano te dice sí a todo, todo siempre, él le cuesta mucho confrontar. Y allá en Francia, vengo de un país donde el no es sinónimo de debate. Y aquí es más sinónimo de conflicto, ¿me entiendo? Como es difícil decir el no. Uy, qué interesante eso que dices. Eso me parece muy importante e interesante también aplicarlo, sobre todo, ¿no? Aplicarlo y no. Creo que French dice algo muy importante de cuando los colombianos decimos sí a todo. Quizás, me lo decía hace No unos queriendo días mi hacerlo. hermana, y es como, no queriendo hacerlo. Y es que ella se dio cuenta también afuera, mi hermana ha viajado por varios lados y dice que somos muy complacientes y nos cuesta mucho decir no. Y quizás es porque le tenemos miedo, sí, un poco a eso que dice Franch, como a esa confrontación, a entrar en el debate. Entonces, de pronto somos, sí, o sí voy a ir, sí vamos a hacer tal cosa, y uno a último momento está diciendo, Nunca llega. nunca llega, o dice, ay, no, se me pasó otra cosa, ay, tengo que ir a hacer otra cosa. Por ahí tengo una amiga que organiza muchos eventos y nunca aparece. Lo deja uno esperando. ¿Será? ¿Quién es? Bueno, y lo que aprendí mucho de Colombia es, lo que realmente aprendí mucho y que ha sido difícil para mí al inicio es la parte humana. O sea, aquí en Colombia, allá en Francia es, tú haces un trabajo, te pago para hacer el trabajo, lo haces, punto. No quieres saber más nada. Aquí no, aquí es cómo vas, has comido, estás bien, la familia, la unión, la relación. Eso y eso lo aprendí mucho, o sea, es difícil, pero me parece bonito, o sea, es raro para mí, tú hablas de mi señora, es raro, como un francés, que mi señor me llama y me dice, bueno, ¿has comido? Es raro para un francés. Sí. Es raro, sí, no es costumbre, entonces, pues obvio que he comido, si no me voy a morir, si no como. Pero pues acá es un detalle también de cariño. Claro, el estar atentos, atentas, como ya comiste. Es que migración, integración, esas son las palabras para mí, los conectores. Vivi, Algo clave, claro. Mira lo importante que surge en esta conversación y creo que precisamente este tipo de debates
son importantes en momentos como estos, en donde se acrecenta nuevamente el fenómeno de la discriminación y de la xenofobia a nivel internacional, porque hay que entender la migración como algo que en vez de quitarnos nos puede generar riqueza. Nos puede dar mucho más, Claro. nos puede enriquecer culturalmente. Todo el tiempo. Y acá nosotros que lo vivimos en algún momento, de hecho, hace poco hablaba con un amigo que me decía que chévere ustedes que tuvieron esa oportunidad de ver tantas personas, porque imagínate cuánto dinero tienes que tener y cuántos países tienes que visitar para conocer toda la gente que pasó ¿Qué por pasó acá, por acá? por Necoclí, en un lugar tan pequeño en tan poco tiempo. Muy, muy cierto, y creo que ahí viene el tema de que migrar no es un delito, es un derecho y que genera transformación cultural, ¿cierto? Que nos hace integrar nuevas prácticas, que nos hace enseñar otras prácticas, ¿cierto? Y en ese mismo sentido genera un crecimiento, un enriquecimiento de la cultura. Y allí quiero preguntarles algo. ¿Qué les ha pasado? Porque hay algo pues que va como muy arraigado allá a la cultura y son las fiestas, ¿no? Como las celebraciones, los eventos importantes, de pronto que uno aprende en cada país. Digamos, acá en Necoclí es muy importante Festival de Bullerengue, Fiestas del Coco, ¿cierto? ¿Qué pasaba digamos, qué pasa contigo, Kimberly, al estar aquí y con tus fiestas, con tu música, con eso que te mueve de pronto de Venezuela, acá cómo lo ves transformado? ¿O lo traes? ¿O qué haces ahí? Bueno, mira, ciertamente en cuanto a ese tipo de actividades, sí, digamos que tenemos una diferencia, pues allá se celebran muchas cosas, aquí por ejemplo tenemos la fiesta del coco. Pues allá lo más significativo en Venezuela, específicamente donde yo vengo, que es el estado Maracaibo, estado Zulia, pues para estas fechas, las fechas de noviembre, celebran algo que lo que llaman la feria, la feria de la Chinita, que es como decimos, una imagen emblemática religiosa. Entonces es muy movido, es donde allá vemos, como muchas veces lo vemos acá, vemos tarima, vemos, también van mucho allá los cantantes colombianos, que a pesar de que somos venezolanos, somos colombianos, pero en esa parte, en esa área, Venezuela y Colombia son muy parecidas, porque a pesar de que el vallenato no es de allá, Claro, se allá, escucha, pero tanto como aquí. O sea, allá no se puede, nadie va a prender una radio o algo y no van a escuchar un vallenato. O sea, igual pasa con la champeta. Es prácticamente casi que lo primero que suena. Entonces, desde allí, pues, otra cosa, lo que es el bullerengue, es muy parecido en cuanto a la vestimenta. Pues nosotros allá tenemos lo que es el joropo y la vestimenta es muy similar. Y característico del joropo es el contrapunteo. Aquí suena más el tambor. Y nada, bueno, y hay que decir que adaptándome y aprendiendo. Vivi, hay que decir que Colombia también tiene joropo, ¿cierto? Claro. Mario, ¿qué fiestas o qué celebraciones recuerdas de tu experiencia en Japón? Bueno, en Japón, allá se celebra, digamos, en junio, que es Yasumi, que es unas vacaciones, digamos, para todos los trabajadores, cierran las empresas y se celebra en los templos esa fiesta de disfraces, de tambores, muy bonita. Y entonces ya uno se va a mirar para esos templos a hacer el recorrido como digamos que el carnaval, algo parecido, pero puros disfraces japoneses, de animales y cosas así. ¿Y cuáles eran los representativos allá?
los representativos. No, pues ellos mismos, como digamos que ahí donde, digamos, los yakuzas, que son los que más mandan esa parte, son los que hacen los disfraces más hermosos. Ahí, o sea, el desfile ese. Bueno, French, ¿y tú cómo has vivido acá tu experiencia en Colombia y cuáles son las fiestas que más te gustan de las que has vivido en Colombia? Mira, allá en Francia el Navidad para mí ha sido muy complicado, porque Navidad es la familia, ¿cierto? Entonces llegué aquí y pasando Navidad sin familia. Entonces ha sido muy difícil eso, muy duro al inicio para mí. Pero lo raro es que yo estoy acostumbrada a tener una Navidad con nieve. Bien, con nieve. Claro. Entonces ahí para mí... Oye, esa sí que la vas a extrañar acá. Entonces Navidad sin nieve era muy difícil para mí. No era Navidad para mí. No cuadraba, no hay frío, no es compatible. No es compatible Navidad sin nieve. ¿Y qué fiesta has integrado de acá de Colombia? ¿Cómo qué fiesta tú dices o qué evento de Colombia dices como, uy, este me parece interesante? Pues Sí, lo has hecho. Interesante la Semana Santa, porque reúne todo el país y reúne mucha gente. Sí. Pues después el colombiano, cualquier fiesta le aprovecha para hacer una fiesta. Le gusta la fiesta, el colombiano. Bueno, y hay que decir que Friends pues es uno de los productores, digamos que audiovisuales, musicales, o bueno, es un productor muy reconocido acá, o sea que también te ha tocado conocer mucho de la cultura colombiana a través de la música, ¿no? Sí, mucho, bastante. Tanto el Chocó, tanto en los Andes, tanto allá en Mitú. Cuando empecé mis primeras etapas en Colombia fue en Cali, durante 7 años en Cali. Y cuando llegué a la costa, sentí que todos los códigos que tenía, cuando llegué a la costa, empecé de cero. Ya no funcionaba. No, es Pero que uno como también- otra vez, vamos de cero, empezaba otra vez no funcionaba, nada funcionaba, lo que en Cali aprendí, aquí ya no. Es verdad, es que uno en Colombia también termina siendo como medio migrante porque yo vengo de Bogotá y acá en la costa me tocó aprender todos los gestos, las palabras, todo porque había muchas veces que yo quedaba, ¿qué me estarán diciendo? Vivi, y eso que acabas de decir es muy, muy interesante y está chévere también analizarlo porque, claro, en lugares como estos también se empieza a generar, no solamente hacia la persona, hacia el extranjero, por decirlo así, porque nosotros, pues el fenómeno de la migración con extranjeros es relativamente nuevo, de evidenciarlo de la forma como lo hemos vivido en los últimos años, porque se tienen datos históricos de que por acá pasaban personas ya desde los 70, siguiendo la misma ruta que ahora se volvió reconocida, pero eran muy esporádicos, como que podían pasar unos 3, unos 4 por año. Pero hay que decir también que municipios como Necoclí son lugares de confluencia, donde llega gente, donde ha llegado personas de diferentes lugares del país. Y aquí, lo digo por experiencia propia, se vive también digamos que esa xenofobia y discriminación hacia las personas que vienen de otros lugares del país. Claro, a mí me la Para montan que harto. veas cómo se empiezan a acrecentar estos discursos y lo importante que es cambiarlos y entender también que todos hemos sido migrantes en algún momento. Sí, que o hemos sido migrantes o venimos de migrantes, porque yo creo que también si nos ponemos a ver nuestro árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta que o nuestros abuelos o tatarabuelos o tatarabuelos en algún momento migraron, en algún momento se tuvieron que mover, porque también el ser humano ha sido una especie en movimiento, por más que nos hayan querido vender esta idea de las fronteras, de los pasaportes, de que necesitas un documento para ir a algún lado,
¿cierto? Porque ¿a qué tortuga le pedirán documento para venir aquí a las playas de Acandí a desovar, ¿cierto? ¿O a qué águila le pedirán documento cuando viene volando por los cielos? No, la No, única especie que pide documento es la especie humana, ¿no? Hombre. y hay que decir también que tortuga o águila estará dispuesta a presentar un documento para pasar. Exactamente. No pide permiso porque ella sabe que, pues que puede transitar libremente. Sí, Y así creo que esa es una apuesta, el poder transitar libremente. O sea, esta idea de sin frontera y sin pasaporte me gusta mucho. Bueno, continuando. De pronto ya se nos está agotando un poco el tiempo. Quisiera preguntarles, bueno, ¿qué les motivó a quedarse en Colombia? ¿Qué Colombia les atrajo tanto o qué les hizo sentir tan bien? Y de pronto hubo algo que ustedes sintieron que acá estaban siendo reconocidos o reconocida en tu caso. Y también a Mario, ¿qué le motivó a volver a Colombia? ¿No? Porque hay mucha gente que migra, se va y se queda en otras tierras. En el caso de Mario, ¿qué le motivó volver? Y a ustedes, ¿qué les motivó a quedarse en el país? Bueno, la historia mía de quedarme acá en Colombia fue que yo estuve en Japón por 3 meses y me quedé 6 años de inmigrante. ¿Te quedaste cuánto? 6 años. 6 años. Me agarran y me deportan para Colombia. Entonces ya yo llego acá a Colombia y pues como ya tenía mi negocito acá pequeño, lo que hice fue todo eso que aprendí allá en Japón, a hacerlo acá en Necoclí. Y ahí empecé a crecer y yo dije, no, pues yo para dónde me voy a ir si estoy rico aquí. Necoclí, pues es un paraíso, hermano, y yo le digo que yo conozco varios países y Necoclí, hermano, es una maravilla. Yo le digo, me quedé en mi pueblo natal, aquí estoy en lo mío. Mario, Sí. es decir que tú también fuiste o sufriste el fenómeno pues de la deportación. Deportación. No. Ah, sí, claro, también me ¿Y tocó cómo eso. fue eso? ¿Por qué te deportan? ¿Estabas de forma irregular? No, sí, yo llegué, digamos, a Japón y saqué, digamos, una visa de trabajo, me la dieron. Se me vencía la visa y me tocaba salir, digamos, para la China. Pero en ese tiempo fue el problema de las Torres Gemelas, ¿me acuerdan? Claro. Entonces yo estaba ya en Narita para salir y alguien me dijo, si sales ya no vuelves a entrar más porque Japón está con el problema de guerra y de las cosas. Entonces decidí quedarme más bien en Tokio, pues Japón, no salí. Y ese tiempo que duré, pues como tenía un sacho, amigo mío, un japonés, él me acogió, me dio ya el trabajo y yo me quedé con él trabajando. Hasta que... ¿Y cómo es vivir en Japón de forma irregular, sin documento? Sí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te tenías que esconder o cómo sucedía ahí? No, yo por ejemplo, siempre me gustaba salir solo. Yo salía solo, nunca andaba en pandilla, pues, con latido y nada. Nos encontramos de pronto de vez en cuando en un restaurante o en una discoteca, pero no, allá no te persiguen. Japón es un país que tú vas tranquilamente, a excepción de que no tengas un problema. Si tienes un problema, de una, ahí sí te cae la policía. De contrario, no te piden una documentación. Y si sabes hablar japonés, menos. Y entonces, ¿cómo te, Sí, yo cuando, por ejemplo, ¿cómo te deportan? me deportan porque tuve una novia latina. Y ¿La ahí, viste? la novia latina. Ya tuvo dos ya novias tuvo- en este. ¿Me entiendes? Entonces hubo una pequeña confusión ahí, entonces llegó la policía y preguntaron por mí. Yo hablaba japonés, pero yo hablo japonés. Ya me pidieron el pasaporte, en el momento no tenía el pasaporte, tenía el gallín turoco. Gallín turoco es la cédula, ¿ya? Muestro el gallín turoco y ellos ya verifican directamente por... Sí, me dijeron, no, este no es original, ya estaba vencido, que era el que me habían sacado cuando yo recién llegado. Entonces ya me puse a hablar con ellos en japonés y ellos se quedaron aterrados,
porque hablaba bien el japonés y me decían, te tienes que ir para Colombia, o sea, no tener documentación legal. El sachó mío, o sea, el patrón, se llama sachó, yo lo llamo y él llega al momento y allá las reglas son muy estrictas. No se puede quedar, se va para Colombia. Entonces, ahí en ese trayecto yo me quedé más o menos como un mes en migración. La verdad no quería venirme, porque me estaba yendo muy bien allá, o sea, estaba mañado. Pero bueno, cosas de mi Dios y así, y decidí y me vine para Colombia. Mario, ¿y cuántos años tenías tú cuando llegaste a Japón? Yo tenía 31 años. 31 años, estabas No, joven. Sí, 31 años. Y ya este tiempo me quedé allá y ya regresé acá a Colombia, hermano, y ya empecé a trabajar lo mío aquí y aquí estamos. ¿Y ahora no te quieres volver ahí? Me gustaría pasear, o sea, a pasear, ya que sea uno no, ya uno teniendo aquí su empresa para que se vaya a quedar. Bueno, díganos ahí algo en japonés. Yo no he escuchado japonés. Simasen, imakara, arigato ne, nanda yo, chigoto, usoski. Les digo, muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Oiga, qué bien. Bueno, Kimberly, ¿a ti qué te motivó a quedarte en Colombia? En Necoclí también, En ¿no? Necoclí. Me motivó Necoclí. Específicamente Necoclí porque, como te dije en un principio, Necoclí es un lugar tranquilo, un lugar pacífico, un lugar que inspira pues confianza. He escuchado muchas cosas de las ciudades y dije no. Y pasa que cuando llegamos acá, a los pocos días, el presidente dijo que iba a legalizar a los migrantes venezolanos, que le iba a dar esa documentación de permiso para estar aquí en el país. Y yo dije nada, aquí, y desde un principio, o sea, siempre tuve la visión de estar acá, porque acá, desde hace muchos años atrás, vive mi hermana acá. Entonces, ella me recibió y pues en vista de la situación, de las ventajas, yo decidí quedarme acá. Incluso mi esposo pensó en algún momento en Medellín y yo le dije no, pues yo no me quiero ir de Necoclí. Pues yo siento que la tranquilidad que tengo en Necoclí no la voy a tener en otro lugar. Qué bueno. Bueno, para quienes de pronto... Kimberly. Para quienes de pronto no lo sepan, en Colombia, cuando se empieza a dar como de alguna manera todo este éxodo, toda esta migración venezolana, el gobierno empieza a sacar algo que se llama el PPT, Permiso de Protección Temporal. Y esto permitió actualmente a más de 2 millones de personas migrantes venezolanas estar de forma regular en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden acceder al trabajo, a todo lo que tiene que ver con pensión y salud, ¿cierto? Como a todas las garantías, como si fueran un colombiano más. Claramente, este es un permiso temporal, es decir, es hasta el 2031, si no me equivoco, y durante este tiempo, ¿cuál es la idea? Que las personas venezolanas que hay en Colombia puedan ir haciendo su trámite hacia la visa o ciudadanía, en este caso colombiana. Entonces eso también es una muestra de que Colombia también ha sido un país que se ha ido moviendo en torno a esos derechos migratorios, ¿sí? Como que los derechos también deben migrar con las personas. Es verdad. Pues también otro punto que me hizo pues querer estar más en Necoclí, pues fue eso. Y porque uno de los temas, de los puntos más, como decir, pues intimidantes, como de temor, y que al principio pensaba mucho en el tema de la salud, que yo escuchaba que acá pues la salud era un poco más difícil en ese aspecto, que si no tenías permiso, pues no tenías una documentación, no te iban a atender. Y bueno, como te dije,
Pasó, llegamos y al poco tiempo se presentó lo de la documentación, hicimos todo el trámite y fue todo, o sea, tranquilo. Y pues, y aquí me quedo hasta que Dios permita que yo pueda volver a mi país. Kimberly, es decir que tú llegas, el primer lugar donde llegas luego que sales de Venezuela es Necoclí Sí, y decides quedarte acá. sí, sí. Bueno, y aparte de eso, ¿se te facilitó el conseguir pues tu documentación para estar acá de forma legal, Sí. por decirlo así? De hecho, como te digo, para muchas personas en algún momento muchas cosas han sido difíciles, pero yo me considero privilegiada porque cuando mis niños llegaron acá, tengo 2 niños, ellos ingresaron inmediatamente a la escuela. Ellos empezaron a estudiar. Nosotros llegamos en noviembre y ellos empezaron sus actividades escolares en enero, inmediatamente. O sea, y el tema más importante, que es el de la salud, pues ya lo teníamos resuelto. Pues yo no tenía ningún motivo para irme de acá. Ay, gracias. Friends, bueno, ya para cerrar, porque ya allá nos están haciendo señas, Nos Vivi. está haciendo señas. Nos quieren parar, nosotros estamos como amañados aquí. Bueno, Friends, nos dijiste ahora, yo no quería ir a Colombia porque creía que Colombia era un país muy difícil y un país muy peligroso. ¿Por qué decides llegar acá y aparte de eso te quedas? O sea, eso es un contraste muy alto, ¿no? Muy grande. Demasiado, sí, demasiado. Además, no sé si sabes, pero yo tuve una experiencia aquí en Colombia de 1 año y medio sin papel. 1 año y medio ilegal en Colombia. Irregular. Irregular. Nadie es ilegal, French. Sí. Es difícil. Aquí nadie es ilegal. Nadie, Es nadie. bien ¿Y en difícil. sin pasaporte? Menos, es bien menos. difícil, es bien difícil e incómodo, ¿sabes? Pero bueno, en esa época era el DAS que me dijo, menos mal no te capturamos, si no, te hubiéramos deportado. El DAS era otra cosa. Era otra cosa, Sí. claro. Pero yo, Jaime, lo que quiero decir, mira, hay muchas cosas bonitas en Colombia, de verdad, muchas. Yo siento que a veces el colombiano no valora su propio país, de juro. O sea, Trump no nos quiere allá, muchacho, que es aquí. Haga su granito de arena aquí en Colombia, o sea, hay mucho por hacer. No nos quiere, no vaya para allá. ¿Qué hace ahí? Aquí es muy lindo. Te lo digo un francés de un país desarrollado, o sea, Colombia es una belleza. Hay mucho por hacer, entonces hágalo aquí en este país. Bueno, Ok. Vivi, yo creo que... Sí, creo Ayer- que ahí hay 2 cosas importantes. French dice algo y es, pues siempre nos han enseñado a migrar hacia el norte global, ¿no? Entonces, que vámonos para Estados Unidos, que vámonos para esos países, ¿no? Porque se Porque supone... aparte de eso, son ellos los que han creado ese Son relato. ellos los que crean ese relato, ¿no? Porque ¿quién creó el supuesto sueño Americano. ¿no? Lo crean los estadounidenses, porque además el sueño americano también puede ser en Colombia, o en Venezuela, claro. o en Argentina, o en Chile, ¿no? Que creo que es algo que también debemos problematizar, y es que el desarrollo no solamente está en esos países, y que el desarrollo no solo es tecnológico, que el desarrollo no solamente tiene que ver con grandes armamentos para la guerra. No, el desarrollo también está en el campo, en lo cultural, en la ruralidad, en lo que en Colombia se vive. En lo biodiverso, no solamente... En lo biodiverso. En la parte natural, en la parte cultural, o sea, hay muchas cosas en nuestros países, en nuestras regiones que son supremamente importantes y que seguramente ellos también desearían estar. Porque aparte de eso hay que decir que en Colombia también llegan muchos americanos, muchos estadounidenses, que si nosotros optáramos por tomar la misma posición que toma una persona como Donald Trump, ¿qué estaría pasando en estos momentos con esas personas, no? Claramente también, pero claro, la idea no es entrar en eso, sino comprender que pues la migración es algo natural y es algo que se va dando, ¿sí? Y que pues el desarrollo no solo está en esos países que han querido mostrarse como los grandes países, sino también en nuestros países hay mucho por descubrir, hay mucho por admirar, hay mucho por crecer, y también hay algo que no quiero olvidar, y es, como ustedes ven atrás tenemos la bandera de Palestina,
no podemos olvidar que en este momento hay un genocidio al otro lado del mundo, ¿cierto? Y que además también hay invasiones en Sudán, en el Congo. Entonces, eso tampoco lo podemos olvidar porque eso también hace parte de esta política colonizadora de Donald Trump, donde quiere ir como invadiendo estos países para aprovecharse de sus recursos también. Y hay que decir, Vivi, que eso es lo que no cuentan. Precisamente por eso nace Sin Pasaporte también, porque nosotros lo que buscamos es visibilizar esos diálogos que son políticamente incorrectos, porque esto no lo dicen, no dicen que son ellos los que generan la migración en el mundo. Exacto, no dicen que son ellos los que incluso también han bloqueado a Venezuela para que no lleguen muchas cosas y que también muchas personas tengan que salir de allí, ¿no? O sea, es esto como también lo que tenemos que poner aquí en palabras, pero sobre todo también visibilizar que pues migrar es un derecho, pero también cómo nos reciben los otros países, ¿no? Y que también quedarse en Colombia es algo importante. Hay que decir que Colombia, de esta conversación, es un país que acoge, ¿no? Es un país que acoge a las personas. Y en Necoclí también acogemos, ¿no? También Acogemos desde la Corporación Cultural El Totumo Encantado que se ha puesto pues en esta tarea y desde la misma población en general. Exactamente. Bueno, no sé, para finalizar, no sé si quieran de pronto ustedes dejarle alguna reflexión a aquellas personas que quieren migrar, que quieren movilizarse, sea por las razones que sea, ¿qué le dirían a una persona que quiere moverse hacia otro lado del mundo? Bueno, yo quisiera decir dos cosas que he aprendido durante todo este tiempo. Primeramente, a no señalar al migrante, porque incluso hasta nosotros mismos en algún momento lo hicimos, porque muchas veces comentamos, ¿qué voy a hacer para allá? Yo estoy en mi país, y a buscar un peligro. Pero entonces luego de eso, resulta que pasa algo más fuerte, y entonces eres tú la que te ves obligada a salir del país, a tomar el mismo camino y a tomar las mismas decisiones que esas personas que en algún momento criticaste o hiciste un comentario negativo. Entonces, ser más comprensivo, ¿eh? Y pues de esta parte. De la otra parte es que tenemos que aprender a hacer lo que en este lugar hemos aprendido, a ser resilientes, a ser pacientes, a ser comprensivos, pues aprender de alguna u otra manera a recibir a las personas independientemente cualquier sea su nacionalidad, porque es que seamos de donde seamos, nos dejamos de ser humanos. O sea, tenemos virtudes, tenemos defectos, pero todos aprendemos. Tú aprendes de mí, yo aprendo de ti. Y eso es algo muy importante. Pues esto es algo, es como una reflexión pues, que le dejo a las personas, tanto a las que migran como las que aún no han migrado, pues que nos pongamos en el zapato de la otra persona antes de comentar algo. Mario. Bueno, yo diría, hermano, que toda esa persona que sale de su país para otro, pues van con un propósito, una mentalidad de salir adelante. Y para salir adelante, primero que todo, cuando tú llegas a ese país, debes de aceptar las reglas del país, respetar y ser honrado, trabajar para poder lograr lo que tú quieres en la vida. Sin esos principios, seguro, como dice la compañera, te puedes ir otra vez para atrás. Pero mientras vayas con esa mentalidad de crecer, estando en ese país, tienes que aceptar las reglas de allá y para poder progresar. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. La integración en el país es clave. O sea, tú no puedes llegar a un país e imponer tus reglas. Eso no funciona. Y el problema es que tú tienes dos personalidades.
colombiano, japonés, venezolano, colombiano, francés, colombiano. Entonces, ¿cómo haces para esas dos personalidades que tienen? Entonces, pero tú no puedes imponer, o sea, tus reglas en un país, no es posible. Entonces, y la migración es algo muy personal, yo creo, es muy personal. Entonces, es difícil de decirle, hágalo, no lo hagas, pero yo creo que es muy importante encontrar cuál es tu felicidad. ¿Qué buscas? La felicidad. Cada uno tiene un propósito de felicidad. Entonces, me parece muy importante, primero un viaje interior antes de hacer un viaje exterior. Vivi, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando acá en vivo, ¿no? Sí. Bueno, y para despedirnos, Vivi, yo creo que nos queda como reflexión que todo el tema de las fronteras es un constructo social, que los seres humanos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, creo que también nos queda que migrar no solo implica cruzar fronteras, sino aprender de otras culturas, aprender de otras formas de vida, que la migración no es algo que llegue a invadirnos ni a robarnos lo que tenemos, sino por el contrario, la migración es algo que también nos enriquece, que nos lleva a intercambiar saberes, intercambiar sabores incluso, porque Claro. hoy acá en la calle del Pescador estamos intercambiando sabores de cocinas del mundo. Hace un rato Mateo estuvo compartiéndonos también música del mundo y eso nos lleva a enriquecernos, ¿no? Claro. La migración nos enriquece y que la cultura también no es algo que quede allá alejado, no es algo que yo deje, sino es algo que llevo conmigo y que seguramente llevo, y como lo dice French, empiezo a tener como varias identidades, ¿no? Entonces la francesa, la japonesa, la venezolana, la colombiana, en este caso la rola, la costeña, ¿cierto? Son varias identidades y eso se va reconfigurando todo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que se aguantaron hasta este momento y nos vemos en una próxima ocasión en esto que se llama La oficina sin importancia. Chao. Bueno, que se sienta el aplauso.